Buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Dios conmigo. En el día de hoy vamos a estudiar la parábola del buen samaritano, que nos cuenta Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Una parábola es una historia corta que enseña una lección moral o espiritual comparándola con algo de la vida cotidiana. A Jesús le encantaba contar una buena historia para hacer un punto. Y el buen samaritano es una de sus parábolas más famosas. Y dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Aquí tenemos a un hombre judío que estaba haciendo un viaje solo y fue atacado por ladrones, por gente mala. Lo golpearon, le robaron todo lo que tenía y lo dejaron casi muerto a la orilla del camino. Después de un rato, un sacerdote judío pasó y vio al hombre. El pobre hombre ahí estaba tirado al lado del camino y pues como hombre religioso se espera que se hubiera detuvido y que hubiera hecho lo posible para ayudar, ¿verdad? Pero en cambio, siguió adelante y fingió que no veía. En otras traducciones dice que, o sea, él estaba pasando por ese camino y él hasta cruzó la calle para irse por el otro camino, para no verlo. Más tarde llegó un levita. Los levitas eran asistentes de los sacerdotes. Los levitas también podían ser sacerdotes, por lo que se esperaría que él también se detuviera y ayudara, pero hizo lo mismo que el sacerdote primero y siguió adelante.
Finalmente pasó un hombre samaritano. Aunque ambos vivían en la tierra de Palestina y compartían una religión similar, los judíos y los samaritanos definitivamente no se consideraban prójimos. De hecho, se odiaban. O sea, los judíos los veían como a ellos como menos y ellos veían a los judíos como que se creían mucho. Los samaritanos procedían de una raza diferente a la de los judíos. Se habían considerado enemigos durante cientos de años y se negaron incluso a hablar entre ellos. O sea, los judíos los veían como gente baja. Uno esperaría que el hombre samaritano fuera el que pasó sin ayudar, el que se hace como que no ve. En cambio, este hombre samaritano se apiadó del hombre judío herido, vendó sus heridas, lo montó en su propio burro y lo llevó a una posada donde pudiera estar a salvo y recuperarse. Como al hombre herido le habían robado todo lo que tenía, el samaritano incluso pagó su cuenta en la posada y le pagó extra al posadero para que lo cuidara bien. Y le dijo, si es que gastas más, te lo pago cuando regrese. O sea, qué hermoso acto desinteresado de bondad y de amor al prójimo. O sea, él nunca pensó, ¿qué hay aquí para mí? Él nunca pensó, ay, yo no tengo tiempo para esto. Él no pensó, ay, no, yo no me quiero gastar mi dinero. ¿Te imaginas estar sentada a los pies de Jesucristo, escuchando sus enseñanzas, escuchándolo a Él contar esta parábola, escuchar sus consejos, sus lecturas y tratando de entender y absorber cada palabra que sale de su boca a lo máximo? ¿Te imaginas viéndolo cara a cara y escuchando su voz? Bueno, un día vamos a poder estar frente a frente con Él y vamos a poder darle un abrazo muy fuerte. Y entenderemos todo porque seremos como Él. Regresando a la parábola. Siempre que alguien le preguntaba a Jesús cuál de los mandamientos de Dios era el más importante, Jesús decía que estos dos son los más importantes de todos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo tanto como te amas a ti mismo. Y esto lo podemos encontrar también en el libro de Mateo, am, capítulo 22, versículos 34 a 40, que dice: Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa. Siempre todos tendiéndole trampas y tratando de ponerle pruebas, ¿verdad? Con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y esto es porque el primer mandamiento cubre esencialmente los primeros 5 mandamientos de los 10 mandamientos.
Y el segundo mandamiento que dice aquí Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo, esencialmente cubre los últimos mandamientos 6 a 10. Porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a, a romper estos mandamientos tampoco. O sea, no le vas a tener envidia y no vas a matar, ¿verdad? Entonces, y Jesucristo siendo el maestro de maestros, el maestro tan excelente, inteligente, maravilloso, fue capaz de resumir los 10 mandamientos en estos dos. O sea, es maravilloso. Amar a tu prójimo es parte de la ley de Dios, que se encuentra en el libro de Levítico 19, versículo 18. Dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Mucha gente toma esto a querer decir que nuestro prójimo es alguien que nos cae bien, alguien que conocemos, alguien con quien nos llevamos bien, alguien de nuestra raza y de nuestro estatus social, a lo mejor, pero no, no es esto lo que Dios tenía en mente. No es esto lo que Jesucristo enseñó. Cuando Él nos enseñó esta lección, Él nos está diciendo que nuestro prójimo es todo hombre y mujer en el mundo. En el libro de Mateo 5, versículo 43 a 45 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Recuerden, Dios es el juez. Él es el único justo para juzgar a los seres humanos, a nosotros. Jesucristo nos dice que hay que ayudar y tratar a todos al parejo, ya nos caigan bien o mal. Debemos de amarlos y tratarlos como nos gustaría que nos trataran a nosotros, se lo merezcan o no. Y sí, hay unas personas que las debemos de amar de lejos, ¿verdad? Porque a lo mejor pueden ser personas que son negativas para nuestras vidas o tóxicas para nuestras vidas, pero si haz de cuenta estuvieran ahí tirados y necesitaran ayuda, vamos a ayudarlos, sea quien sea, te caiga bien o te caiga mal. Si Dios nos tratara a nosotros como nos lo merecemos, estaríamos en una situación bien mal. No habría salvación para pecadores como nosotros. Como tratamos a alguien no revela el carácter de esa persona, revela nuestro carácter. ¿Qué tipo de persona somos nosotros? En el libro de Mateo 5, versículos 6 a 9 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Jesús nos está diciendo que sigamos el ejemplo del samaritano en nuestra propia conducta. Es decir,
Debemos mostrar compasión y amor por aquellos que encontramos en nuestras actividades diarias. Debemos amar a los demás, sin importar su raza, su religión, su estatus social. El criterio es la necesidad. Si necesitan y tenemos el suministro, entonces debemos dar generosa y libremente, sin esperar nada a cambio. Esta es una obligación imposible para el experto en la ley que le hace la pregunta a Cristo. Y para nosotros, no siempre podemos guardar la ley por nuestra condición humana. Nuestro corazón y nuestros deseos son en su mayoría egoístas e interesados. Cuando se nos deja solos, hacemos lo incorrecto y no cumplimos con la ley. Podemos esperar que este señor, el experto en la ley de la parábola, vio esto y se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para justificarse, que necesitaba un salvador personal para expiar su falta de habilidad para salvarse a sí mismo de sus pecados. Por lo tanto, las lecciones de la parábola del buen samaritano son tres. Número uno, debemos dejar al lado nuestros prejuicios y mostrar amor y compasión por los demás. Número dos, nuestro prójimo es cualquiera con quien nos encontremos. Todos somos criaturas del Creador y debemos amar a toda la humanidad como Jesús enseñó. Número tres, guardar la ley en su totalidad con la intención de salvarnos a nosotros mismos es una tarea imposible. Necesitamos un Salvador y este es Jesucristo. Otra manera de ver esta parábola es analizando que el buen samaritano es una respuesta a una pregunta. Primero debemos recordar que Jesús contó la parábola del buen samaritano en respuesta a la pregunta de un abogado. ¿Quién es mi prójimo? Este abogado, el experto en la ley, ya sabía que se suponía que debía amar a Dios y amar a su prójimo, pero sintió la necesidad de probar a Jesús y justificarse a sí mismo. Esta historia va a responder la pregunta de este abogado, pero también revelará algo sobre nuestros corazones. No somos el buen samaritano. Lo queremos ser, lo debemos ser ahora que somos una nueva creación en Cristo. El punto de esta historia no es nada más que seamos misericordiosos haciendo buenas obras. En realidad estamos enfermos por el pecado. Mientras estemos aquí en el mundo, mientras estemos en carne y hueso, necesitamos la sanación del médico divino. Somos el hombre que quedó golpeado al costado del camino. Necesitamos a alguien que nos cure de ser dados por muertos, que nos salve la vida. El buen samaritano nos muestra que no hay forma de que nos recuperemos por nuestra cuenta. No se puede hacer, no podemos. Necesitamos a Jesucristo. Que Jesús nos recoja, que pague nuestra deuda y que nos lleve a casa. Ser bueno nunca es lo suficientemente bueno. El buen samaritano nos recuerda que no hay forma de deslizarse hacia el reino de los cielos siendo lo suficientemente bueno. El punto de esta historia no es que buenas personas, sacerdotes, levitas o samaritanos vayan al cielo.
El punto es que solo Jesús fue lo suficientemente bueno para ir al cielo. Es su misericordia lo que necesitamos. Él es el único camino a la salvación. El buen samaritano nos muestra el estándar justo de Dios. No enseñamos esta historia solo para asegurarnos de que nuestros hijos sean amables con sus amigos. La historia del buen samaritano es Jesús llamándonos a ser prójimos de nuestros enemigos. Esto nos recuerda que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Así es el amor de Jesús. Tenemos la bendición de ser una bendición para los demás, no de la otra manera. Es importante entender que no ganamos la bendición de Dios siendo una bendición para los demás. Cuando extendemos misericordia es solo en respuesta a la misericordia de Dios. No debemos de cometer el error de actuar como el buen samaritano en un intento de ganar la bendición de Dios. No, ya lo tenemos, ya tenemos esa bendición en Jesucristo. Los verdaderos hijos del reino son aquellos que son humildes en espíritu. Debemos ser humildes en espíritu y gente que se da cuenta de que no cumplen ni pueden cumplir con el estándar de la ley. Gente que clama por misericordia y porque han recibido esa misericordia, son misericordiosos con los demás. Cuando leemos el buen samaritano debemos empatizar con el hombre golpeado y arrojado al costado del camino. Haz por uno lo que te gustaría poder hacer por todos. Cuando estés buscando ser un buen vecino, resiste la tentación de pelear cada batalla. El hecho de que no puedas hacer todo por todos no significa que no puedas hacer nada por nadie. Comienza con lo que solo tú puedes hacer. Puedes empezar con la confesión de tu pecado y tu necesidad de un Dios santo. Puedes mirar a tu alrededor y ver dónde hay necesidad, en qué les puedo ayudar a las personas con las que vivo, con las que comparto esta casa. Después puedes enfocarte en las necesidades afuera de la casa, en tu vecindario, en tu rumbo al trabajo, en el trabajo, con la gente que trabajas, con la clientela, a donde quiera que vayas. Abre los ojos, pon atención, mira a tu alrededor. ¿Quién necesita ayuda? Hay veces que una sonrisa es todo lo que la gente necesita. Alguien que les diga hola, buenos días, o alguien que les abra la puerta. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Hazlo por Dios y hazlo como si le estuvieras sirviendo directamente a Él. Todos podemos hacer algo, cada día, ya sea algo pequeño o algo grande. Jesucristo nos dice en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 34 a 40, dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron.
Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitando de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces, pongan atención a las palabras de Jesucristo. No importa si ustedes hacen algo bueno por alguien y lo hacen anónimamente, porque Dios es el que nos va a dar las gracias, Él es el que nos va a dar las bendiciones, Él es el que se da cuenta, Él es el que sabe. Porque hay veces que uno dice, pero es que si hago algo por alguien, ellos no saben que yo lo hice, entonces cómo van a reconocer que yo hice algo bueno por ellos? La verdad es que eso no importa. El reconocimiento del humano no es nada comparado con el reconocimiento que Dios nos va a dar. Dios sabe, Dios ve. Y sí, hay muchas veces que hacemos cosas por gente y no nos dan las gracias, no nos dicen nada. O hay veces que son gente que es grosera, pero acuérdense, aquí dice que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces háganlo por Dios y sepan que su recompensa viene de Él. Muy bien, amigos, llegamos al fin de esta lección. Oremos juntos. Querido Padre, gracias por enseñarnos estas lecciones tan importantes por medio de tu Hijo Jesucristo, que Él es el gran Maestro. Te pedimos que nos llenes de sabiduría, de favor, de gracia y misericordia. Por favor, ayúdanos a ser más sensibles a las necesidades de otras personas. Ayúdanos a tener la capacidad de satisfacer esas necesidades y hacerlo de buena manera, con amor del corazón. Gracias por tus bendiciones que recibimos diariamente. Gracias por nuestra vida y nuestra salud. Gracias por nuestros seres queridos. Gracias por alimentar nuestros cuerpos y nuestra mente. Padre, te amamos tanto. En el nombre de Jesucristo. Amén.